Bien, buenas tardes, mis muy apreciables estudiantes. Perdón por la pequeña demora, ahí estaba viendo cómo entraba de una forma y me estaba equivocando. Todavía a veces la tecnología nos arrolla, así que disculpen. Me gusta mucho la tecnología, pero debo admitir que a veces la tecnología nos arrolla, mis muy apreciables. Pero bueno, son unos minutitos, unos 3 nada más. Ahorita estamos habilitando la grabación para que ustedes puedan tener a bien poder observar ya como tal y acceso a la grabación, que desde luego es importante. Así que nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas. Tengan una muy buena tarde. Iniciamos pues nuestra sesión número 13, prácticamente pues la recta final, ¿verdad? Así que muchos éxitos desde ya. Espero les haya ido muy bien en el segundo examen parcial. Y ahora pues vamos a dar ya a entrar en materia, pues para no perder más tiempo. Vamos a ver, para ello vamos a cargar acá nuestra pequeña presentación. Aquí estamos. Esto se demora, como ustedes saben, solo unos segunditos y ya está, ya la tenemos. Ahora vamos a... Uy, permítanme que metimos un poco la pata aquí ahorita. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer más grande esto. ¿Qué pasa? Ahí está, vamos a agrandar un poquito más la imagen también para que ustedes puedan verla bien. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, estamos ya con la presentación cargada. Como pueden observar, vamos a seguir con la temática del derecho tributario. Ya se explicó ampliamente por qué. Es más, seguramente varios de ustedes que ya pudieron accesar a la microclase que da nuestra colega, pues ya pudieron darse cuenta de su amplia explicación de por qué estamos viendo también ahorita derecho tributario. Lo cierto es de que vamos, por supuesto, a ponerle la atención que se debe, porque también es parte de una de las ramas que tiene mucha relación con el derecho administrativo. Hago nada más la aclaración de que en esta microclase que la licenciada tiene de impartir, únicamente ella trata el tema de fuentes de derecho, interpretación e integración. Este servidor pues tiene más tiempo para poder platicar con ustedes, así es que por ello nosotros vamos a agregar acá otra temática que son las formas en las que se extinguen las obligaciones tributarias. Esto de las formas en que se extinguen las obligaciones tributarias no está en las microclases. Así pues, de que para que ustedes también se lo hagan saber luego a algunos de sus compañeros, pues si dijeran, pero eso no estaba en la microclase, no. Esto está solo en la clase grande, pues en esta en la que vamos a tener a bien abordarlo. Insisto, queda grabada la clase, está ahorita siendo grabada, como ustedes ya se pueden dar cuenta, y con ello pues van a tener acceso los compañeros, compañeras que por algún motivo y que sea justificable, por supuesto, no hayan podido ingresar en esta tarde de sábado a la sesión como tal. Bueno, entonces, dicho esto, entramos en materia. Ya de hecho, desde la semana antepasada, ustedes se recordarán, hablamos un poquito de forma muy somera acerca de las fuentes del derecho. Esto para mí es un repaso muy apreciables. Pero está bien repasar, ¿verdad? Total, esto no es un grado de dificultad, esto es muy simple, esto desde el primer semestre ustedes ya lo vieron, así es que, pues de plano, está dentro del programa, la licenciada también lo toca, así es que nosotros lo ampliamos, ¿verdad? A mí a veces hasta me parece un poquito burdo que estemos viendo estos temas, pero está bien, pues están dentro de un programa y hay que respetarlo. Fuente de derecho, bueno, primero que nada, ya sabemos que fuente es algo donde emana, donde nace efectivamente, en este caso, el derecho, ¿no? Entonces, nosotros decimos, ahí está brotando agua, ¿no? Eso es una fuente, porque de ahí nace, de ahí se propicia. Entonces, lo mismo pasa con el derecho, como bien sabemos, tiene sus propias fuentes y sus iniciadores, que son los que efectivamente sirven para que esta ciencia social, pues, sea lo que es hoy en día. Entonces, aquí hay una breve definición que nos proporciona la
la página Red de Juristas, que me parece muy buena porque es escueta y va a la sustancia, ¿no? Porque vea lo que dice. Dice que las fuentes de derecho son aquellas que contribuyen, ¿no?, efectivamente al origen de ese sistema jurídico que es de lo que hablamos. Al crear, al poder dar esa contribución, definitivamente después se vuelven normas jurídicas. Y es por ello, pues, que al final de cuentas tenemos que entender que hay variedad de fuentes del derecho. Entonces aquí lo vemos, ahí está la definición de sus pantallas, ¿verdad? Que son aquellas contribuciones que originan, dice, un sistema jurídico, por supuesto. Y esos sistemas, ¿qué van a hacer? Crear las normas jurídicas que son las que son objeto de estudios. En una ocasión una persona decía, ay, pero norma jurídica, ¿acaso hay otras normas? Por supuesto que sí. Usted ya lo sabe, ¿no? Hay normas morales, hay normas religiosas, hay normas de comportamiento, etcétera. Pero las normas jurídicas son las que son objeto del derecho como tal. ¿Y qué fuentes tiene el derecho tributario? Bueno, desde la semana pasada abordamos y dijimos que ya de una forma muy directa cuáles eran las normas muy específicas, perdón, no normas, sino las fuentes muy específicas que fundamentaban al derecho tributario. Pero en doctrina vamos a ver un poquito más. Ahí dice que hay fuentes directas y otras que se llaman indirectas. Hay quienes pueden llamar a estas fuentes como fuentes objetivas y fuentes subjetivas. ¿Por qué? Bueno, primero entendamos qué es una fuente directa de derecho tributario. Dice acá que es la actividad materialmente legislativa. Cuando yo hablo de una actividad materialmente legislativa, estamos hablando de aquellos 5 pasos, ¿se recuerdan ustedes? Que vimos nosotros que tiene la Constitución Política de la República para hacer una ley. Empiezan en el artículo 174 con la iniciativa de ley, en el segundo paso, con la presentación, discusión y sanción de la norma, en el tercer paso, con la promulgación de la misma, y luego que está la opción del veto, ¿eh? Y por último, que es la vigencia, ¿no? Eso es la fuente directa del derecho, a qué actividad materialmente legislativa, ¿eh? Eso es. Y resulta que dicha actividad que decimos genera, dice, la Constitución como tal. Claro, usted dirá, pero la Constitución no fue hecha por el legislativo. No, no, por un cuerpo extraordinario que también es legislativo, como es una Asamblea Nacional Constituyente. Exacto. Pero vamos pues a que igualmente son fuentes directas. También nos refiere acá, ¿verdad? Tratados internacionales, ¿no? Estos también son fuente directa porque efectivamente han tenido una actividad legislativa, si no igual, pues muy similar a la que nosotros tenemos con el Congreso de la República. Luego ahí dice la ley, ahora ya estamos cayendo específicamente a la norma ordinaria, que es la que realiza el Congreso como tal, a partir de los distintos decretos que hay, ¿no? Luego dice el reglamento. Bueno, los reglamentos ustedes ya lo saben, después de Constitución y tratados vienen las ordinarias, después vienen las reglamentarias, y son aquellas efectivamente regulaciones que realiza el organismo ejecutivo. Ustedes se recordarán ahorita de que son los acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, esas son reglas, ¿verdad? A ellas es a las que se refiere. Y la propia jurisprudencia. Ya sabemos y reiteramos que la jurisprudencia no es otra cosa que los distintos fallos judiciales que se dan en un mismo sentido, ¿verdad? Dentro de un proceso que efectivamente pues puede tener por ahí algunas aristas o algunos dilemas. Y entonces la Corte va llenando
y hablamos de cortes, porque la verdad es que para que hablemos de jurisprudencia, tienen que ser altas cortes del país quienes efectivamente van reiterando esos fallos en una gran instancia a partir de lo que los magistrados van encontrando propiamente, ¿no? Un juzgado de primera instancia, un juzgado de paz nunca podrá crear jurisprudencia, ¿verdad? Tiene que ser, por supuesto, un fallo ya sea en casación, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, e incluso en materia laboral, y esto lo digo solo como paréntesis, recuérdese que ahí sí no hay recurso de casación, entonces, ¿qué es lo que hay? Pues ni más ni menos que hasta llegar a la sala de apelaciones. Entonces, ojo, que las distintas sentencias que pueda ir emitiendo y que puedan ir emitiendo las salas de trabajo, al final de cuentas, mis apreciables estudiantes, también pueden constituir en jurisprudencia. ¿Qué les parece? Bueno, está también la doctrina. Ya sabemos que quienes son estudiosos de derecho, como dice por ahí el dicho, cuando uno dice, dicen los que saben, ¿verdad? Entonces la doctrina, los doctos, las personas que son amplias en un conocimiento, y efectivamente, permítanme, no sé qué pasó acá. No sé, permítanme, quiero ver. De repente me hizo un sonido raro la computadora. Pero sí, estamos transmitiendo. Perdón, es que hay uno cuando hay un sonidito dice qué pasaría. Ahí está. No te me movas, computadora, por favor. Perdón, ya moví yo la presentación por tal de ver qué sucedía, pero quería seguir ahí en el sentido de ver de que estaba transmitiendo, y ahí estamos. Bueno, entonces, esas son todas lo que hemos mencionado, las fuentes directas. Ahora, llama la atención esto de las fuentes indirectas, porque ya vimos que las otras son prácticamente motivo de un sistema que ha sido legislativo, pero ¿qué es una fuente indirecta? Lo tienen ustedes en sus pantallas, luego nosotros lo vamos analizando a fondo, ¿no? Donde dice que influyen en el criterio de quienes tienen a cargo esa actividad legislativa o jurisdiccional. Es decir, una fuente indirecta son todas aquellas circunstancias que esas personas que legislan o esas personas que van a realizar los fallos, cuando hablamos del tema de jurisprudencia, observa que se van dando. Eso, mis apreciables, es una fuente indirecta. Por eso les decía, a las fuentes directas también se les conoce como objetivas y a las fuentes indirectas como subjetivas, porque tienen esa singularidad, ¿no? Que básicamente son corrientes, circunstancias que pueden... Ahorita vamos a volver a habilitar todo esto. Estoy volviendo. ¿Qué pasó? ¿Será que no estabas transmitiendo? Bien, bueno, no sé, vamos a verificar ahorita, estoy comprobando. Sí, yo creo que ya me volvió aquí la transmisión. Sí, gracias. Esto es buenísimo, aquí me están apoyando. No entiendo qué pasó, de veras, mis apreciables estudiantes. De repente, esto, escuché un sonido y de repente, ¡pum!, se me cayó la transmisión, no entiendo qué pasó. Gracias. Ahora voy a proyectar, ahorita estoy informando acá. Y me salió un mensaje que es lo más, de lo más terrible. Me dice, la llamada terminó porque no se fueron todos los participantes, me decía yo. Eso es inaudito, ¿eh? No puede ser. Así que ahorita volvemos a cargar y volvemos a poner la grabación. No entiendo qué pasó de veras. Bueno,
estoy revisando el internet, en apariencia está ahorita muy bien. No sé qué pasó. Nuevamente las disculpas del caso, mis apreciables. Ahí tuvimos, no fue un fallo de energía eléctrica tampoco. Espero que ahorita me confirmen. Vamos a ver. Estoy esperando. Ahorita estoy esperando que me confirmen. Porque qué problema, en serio. Muchas gracias. Mil gracias. Aquí estoy. Bueno, perdonen, realmente, insisto, no sabemos qué fue. Aquí ya me mandaron acá imagen de que sí estoy proyectando. Gracias, mil gracias, de veras que a veces la tecnología así nos deja, ¿verdad? Pero aquí estamos de vuelta, mis apreciables. Bueno, les estaba hablando entonces de que las fuentes indirectas no son otra cosa, pues, sino criterios, actividades, circunstancias que influyen en la actividad del legislador o bien del órgano jurisdiccional. Entonces, al ser efectivamente circunstancias que ocurren, eso influye para que ellos puedan, ya sea legislar o bien realizar un fallo judicial. Ahora vamos a hablar del resto de las fuentes, porque quizás alguno de ustedes estará diciendo, esas fuentes indirectas me recuerdan a las fuentes reales. Y sí, efectivamente son una fuente real, ¿no? Un suceso, algo que está ocurriendo ahora mismo, efectivamente se convierte posteriormente en otra cosa, ¿no? En una ley. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19, ¿sí? Esta dichosa pandemia que nos vino a cambiar la vida, gracias a Dios ahí vamos lidiándola, pero ojo que no se ha acabado, ¿eh? Y todos tenemos a esta altura algún pariente, yo creo, que ha fallecido por esta enfermedad, así que con cuidado. Pues el tema es de que ese tipo de cosas como la pandemia influyó. Quizá no hubo una ley contra el COVID, porque eso sí no, se quedó una iniciativa de ley, pero, ojo, sí hubieron normas reglamentarias. Ustedes recordarán ahorita las disposiciones del presidente de la República. Entonces vimos que nosotros tuvimos ahí una clara enseñanza de cómo circunstancias indirectas influyeron para que efectivamente se realizara pues alguna actividad como tal. Bueno, ahorita hablé de una forma muy general sobre el derecho, pero usted dirá, ¿y en los tributos? Pues también, ¿no? Eso también influyó, la propia pandemia influyó con el tema de los tributos que también Guatemala tiene, ¿no? Una baja muy ostensible en eso fue tremendo. El aparato estatal le costó mucho volver a moverse, porque ni modo, ¿de dónde iban a salir los recursos si los contribuyentes no estaban, valga la redundancia, pues contribuyendo, ¿no? Bueno, vamos ahora a continuar. Hablamos ahora de las fuentes históricas del derecho tributario. ¿Qué es eso de una fuente histórica? Bueno, la historia ya sabemos nosotros que es una ciencia que de hecho nació hace 5000 años antes de Cristo. A partir de la escritura nació la historia. Todo lo que fue antes de la escritura se conoce como prehistoria, ¿verdad? Y a partir de que la escritura se dio, empezaron a surgir hitos. Un hito es un acontecimiento muy importante, ¿no? Que efectivamente van haciendo que el ser humano lo que va pensando, lo que va realizando, lo va llevando a la letra y va legislando, ¿no? Hay una cantidad muy grande de documentos del pasado que ya creaban norma legislativa o norma jurídica, perdón. Una de ellas fue el propio Código de Hammurabi. Estamos hablando de que este rey babilonio, ¿verdad? De varios siglos antes de Cristo, involucra una cantidad de normas que ya quedan plasmadas en escritura cuneiforme, que fue la primera que utiliza Babilonia y que por cierto es uno de los primeros tipos de letra que se utilizó
a lo largo de la historia de la humanidad. Posteriormente con ello, pues, el mismo pueblo hebreo, vemos el famoso Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, donde escribió Moisés. Efectivamente vamos a ver que hay libros como, bueno, no tanto el Génesis o el Éxodo, que son los 2 primeros, sino hay un libro que se llama Levítico y otro que se llama Deuteronomio, que están más aplicados al tema legislativo. Ahí hay una serie de normas, desde aquello de apedrear a los adúlteros, se recordarán ustedes, está ahí en el Levítico, de por qué los judíos no comen cerdo, de por qué los árabes no se tocan la barba, también está ahí en el Levítico, y una serie de disposiciones que tenían, ¿no? Incluyendo, por supuesto, el tema del Sabbat, y todo el pueblo hebreo, claro. Usted dirá, nosotros estamos recibiendo clases hoy, sí, pero nosotros no somos judíos, ¿no? Y ya la Biblia contempla que a nadie se juzgue por el día de reposo. Entonces, bueno, eso ya lo dice Hechos de los Apóstoles. Pero ya no hablo de la Biblia, sino estoy hablando de las fuentes históricas, ¿no? Que vemos nosotros, que son esos acontecimientos. Los romanos, que son quienes inventan al derecho como ciencia que nosotros ya conocemos, realizan las famosas 12 tablas de bronce. Y en las 12 tablas de bronce ya plasman una serie de circunstancias de carácter, por supuesto, tributario, como también lo analizábamos la semana pasada. Entonces, imagínense, eso es básicamente la fuente histórica, ¿no? Gracias a esos acontecimientos se crean documentos que han servido a lo largo del tiempo para crear normas jurídicas. Hay que hacer ver que también las fuentes históricas normalmente están incluidas dentro de las fuentes materiales. ¿Por qué? Bueno, esto de materia tiene que ver con aquello que alguna vez aprendimos en ciencias naturales, que dice que materia es todo lo que tiene una masa, un cuerpo y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Esas legislaciones del pasado, por cierto, en Grecia, las leyes de Dracón, por ahí dice la historia que decían que se escribieron en sangre, porque Dracón se inventó cada cosa, allá en Atenas, Grecia, que pues, eran muchas normas muy difíciles en esa época. Entonces, son cuerpos materiales que han servido justamente para lo que hoy en día es el derecho tributario como tal. Luego tenemos a las fuentes formales. Bueno, formal, esa palabra de formal viene de forma, ¿no? De algo que va realizándose conforme a un sistema. Entonces, cuando hablamos de fuentes formales, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, no se refiere a procesos, dice, que van desde la creación hasta la vigencia de una norma, de una, llamémosle así, de un enunciado, de una sentencia, etcétera, ¿no? Esas son las fuentes formales. Vemos nosotros de que la fuente más formal de todas, ya lo hemos dicho muchas veces, y no solo ahorita, no, quizás no solo en este curso, sino todos los catedráticos de Derecho lo vamos a decir siempre, y está en los libros y entendamos lo que sí es la ley, ¿no? La ley es la más formal. ¿Por qué? Porque lleva una serie de pasos para poder realizarse. Ya lo repasamos hace un momento, ¿no? Del 174 al 181 de la Constitución Política, nos habla de los 5 pasos esenciales para poder realizar una ley. Luego está también la jurisprudencia. Ojo, porque la jurisprudencia es también formal, porque tiene una forma muy particular de realizarse. Por eso es que la jurisprudencia es muy apreciable, también es formal. ¿Cómo así? Bueno, fallo, ¿no? Los famosos fallos judiciales. Ahorita me estoy recordando yo de algo, por decirle, van a ver ustedes de que en materia laboral, por darles un ejemplo, el artículo 336 nos habla de la justificación cuando una persona no puede asistir o no puede comparecer a una audiencia. Y la ley dice en el artículo 336 del Código de Trabajo
que la persona solo puede faltar por temas de enfermedad. Desde ahí, mis muy queridos estudiantes, una persona jurídica no puede alegar algún tema de enfermedad, porque una persona jurídica no es un ser humano, no se puede enfermar. Yo sé que algunos de ustedes dirán, pero los representantes legales sí son personas humanas. Sí, pero un representante legal puede delegar en otro dicha representación. De hecho, el Código de Comercio establece de que pues una entidad mercantil, fíjense que otra vez parece, yo no sé qué está sucediendo, yo no sé si estoy ahorita transmitiendo, algo está pasando. ¿Me escuchan? Yo no sé si estoy en este momento transmitiendo todavía. Algo parece que está sucediendo, ¿no? Yo no entiendo. Eh, Permítanme. Yo no sé si alguien en este momento, ahorita estoy monitoreando por medio de la universidad para ver qué pasó porque otra vez volví a escuchar el mismo sonido. Ahí está. Sí, me dicen, gracias. Volví a escuchar el mismo sonido y me aparece acá que solo yo me quedé en la llamada. Eso es increíble. Se ve y se oye. Ay, mil gracias. Ahorita voy a continuar, ¿eh? Voy a continuar, mis muy apreciables, y la disculpa del caso, no sé qué está pasando, estoy chequeando ahorita mi internet y lo tengo full, está bien, según esto, pero bueno, ahorita volvemos ya a la clase, mil disculpas, pero voy a luego platicar en la U, no sé qué pasó, no sé qué está pasando, pero bueno, sigamos. Les decía entonces que la jurisprudencia me habla del 336 del Código de Trabajo. Una persona jurídica no puede justificarse y la Corte de Constitucionalidad lo ha promulgado muchas veces y hace un razonamiento lógico. Si ustedes ahorita, digamos, se van, ahorita no, ahorita están en clase. Después de clases pueden hacer este ejercicio. Van ustedes a buscar jurisprudencia de la CC, se van ahí a texto libre y pongan ahí ustedes excusas por enfermedad de persona jurídica y ahí les va a aparecer un montón, porque hay varias sentencias de la CC donde dicen que una persona jurídica no puede justificar su ausencia. Y si usted algún día como abogado está como representante legal de una entidad y tiene cita para ese día o resulta que hay dos audiencias para ese día, tiene que nombrar un mandatario judicial porque no se puede excusar, acuérdense, que porque tengo audiencia, que porque, perdón, solo por temas de enfermedad, y repito, eso ya dice la CC en amplia jurisprudencia al respecto de que solo le compete a las personas individuales, las personas jurídicas no. Y repito, por eso es que una persona jurídica normalmente no tiene un representante legal, tiene varios, por lo menos dos, ¿no? Luego dice la costumbre. Bueno, costumbre, todos hemos oído hablar del derecho consuetudinario. Es más, damos por hecho de que la costumbre ha sido una de las fuentes más claras de derecho. El hacer algo tan repetitivo. Y eso es formal, ¿en qué sentido? Sí, porque para que algo se vuelva costumbre, hay una forma de volverlo costumbre. Digamos, si usted dijera, yo mañana me voy a levantar todos los días a las 3 de la mañana. Y a esa hora voy a hacer esto, empieza. Y los primeros días necesita el despertador para poder despertarse, obviamente. Más adelante usted se va a dar cuenta que solito se despierta. ¿Ah? Porque llevó una etapa, llevó un proceso. Por eso es que la costumbre es formal. La costumbre no es algo que alguien no puede decir, ay, ¿y por qué en tal parque lo dejan fumar marihuana? Es que eso es costumbre. No, eso lo acaban de hacer o tiene unos añitos que algunos lo hacen, ¿no?
pero de que algo así sea costumbre, para nada, ¿eh? Entonces, tengamos ahí en cuenta esa circunstancia de lo que es una verdadera costumbre, ¿verdad? Es un proceso donde efectivamente se va creando norma. Entonces, por ahí, ¿verdad? En la época antigua, a los griegos, romanos y egipcios se les ocurrió que había que darle un tributo a los reyes, a los faraones, a los emperadores, y a partir de ahí, pues se quedó esto del derecho tributario, ¿no? Bueno, sigamos ahora con la siguiente, las fuentes reales del derecho tributario. Esto es muy fácil, ¿no? Reales. No tiene nada que ver con la realeza, con el Real Madrid y todo eso. Algunos van a empezar a decir, que el Barcelona, antes de que se me pongan la camisola del Barcelona y el Real Madrid, muy bonito el fútbol europeo, a mí me gusta verlo también, pero tenemos que hacer de cuenta que eso está a muchos kilómetros de aquí y los jugadores de allá ni siquiera saben dónde queda Guatemala. Real se refiere a la realidad. Eso es una fuente real, enfocada a la propia circunstancia de lo que ocurre. ¿Ah? Eso es una fuente real. Por ello es de que a las fuentes reales también se les llama materiales, porque lo que está aconteciendo en la actualidad, ¿no?, es materia, es producto para que se pueda legislar. ¿Ah? Eso es una fuente real. Usted dirá, pero hace un rato dijo que la historia era una fuente también material. Sí, la historia es una fuente material, porque esa norma que dejaron ahí escritos los romanos en las 12 tablas de bronce, el código de Hammurabi, bueno, inclusive hablemos ahora de normativa que ha servido recientemente para abolir la esclavitud, como las leyes nuevas, los derechos universales del hombre y el ciudadano, de la Revolución Francesa de 1789. Todo eso, miren, ha sido hitos de la historia y por supuesto es materia, ¿no? Cosas que han acontecido en la realidad que en un momento determinado se han convertido en pura normativa jurídica. Entre las fuentes reales, aquí, además de la historia que ya la vimos, vamos a recordarnos que también hay otras 4 más. Están las fuentes naturales. Usted dirá, ¿cómo así que naturales? ¿Cómo de que la naturaleza va a ser fuente del derecho tributario? Un ejemplo les doy. Ahorita con algo natural, algo que nos acaba de pasar. La pandemia del COVID, bueno, no nos acaba, hace un par de años y meses, la pandemia del COVID nos asoló a todo el mundo. De hecho, ya era pandemia desde unos meses antes de que dijera ay, se me olvidó ahorita el nombre de la Organización Mundial de la Salud, antes de que ellos dijeran que ya era pandemia, ya estaba en varios países. Ya declarar la pandemia era como decir, mire, fíjese que el cielo es azul, ¿verdad? Estaban descubriendo el agua azucarada. Lo cierto es de que vemos nosotros como un fenómeno, entre comillas, natural, ¿ve? Aunque muchos yo creo que nos vamos por la idea de que el virus no fue que lo tuviera un coche o un murciélago, para que diga, uy, ese licenciado dice coche. Soy guatemalteco, igual que usted, muy orgulloso de ser guatemalteco, y la Real Academia de la Lengua Española ha reconocido los chapinismos como locuciones formalmente válidas. Y nosotros en Guatemala al animal le decimos coche, ¿verdad? O cerdo, pues, para que alguien no vaya a decir que yo estoy hablando mal. Pero no estoy mintiéndoles, ¿eh? Coche o cerdo. Bueno, lo cierto es de que es un fenómeno, entre comillas, natural que pues ha provocado pues, una serie de circunstancias, como ya lo dijimos, pues también con ello una legislación puesto, no Guatemala, claro, pero sí otros países donde, digamos, el tema de la tributación, se dejó que los contribuyentes no pagaran tributos, sino hasta que se reactivara como tal la economía.
Ahora viene el número 2, que son las fuentes reales económicas. Por supuesto, es increíble cómo una guerra tan lejos allá entre Ucrania y Rusia, que esto era la crónica de una muerte anunciada, citando al célebre García Márquez. La guerra allá ha influido en Guatemala y en todo el mundo, provocando el alza de los productos derivados del petróleo y del petróleo mismo, como ya sabemos. Ahora en Guatemala, bien, ustedes lo conocen, se dio un subsidio para alivianar un poco el tema del combustible, principalmente la gasolina regular y del diésel. Pero eso es un decreto. ¿Ya? Entonces vemos nosotros como un tema de la realidad económica global, como lo es el tema de la guerra en Rusia y Ucrania, ha servido como una mera fuente de carácter económico, influyendo pues en nuestras situaciones. Luego están las normas políticas. Bueno, las normas, no, perdón, las fuentes políticas. Esto de político, bueno, la política no es una mala ciencia, lo malos son los políticos realmente, pero hay fenómenos políticos que crean legislación, ¿m? Hay fenómenos políticos que crean legislación y con ello también temas tributarios. Ahorita, volviendo a temas de guerra, imagínense Hitler, Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, antes de empezar el exterminio de los judíos, los empezó a castigar con temas tributarios muy fuertes. Digamos, cuando el judío se quería ir de Alemania, tenía que dejar el 90% de su patrimonio, ¿m?, en Alemania para poder permitirles salir de allá, imagínense. Entonces, tenía que dejar olvidadas propiedades, vehículos, dinero, todo eso, ¿verdad? Por un tema político. Gracias a Dios, por supuesto, todavía no, a pesar de la barbarie que pueda tener la guerra entre Ucrania y Rusia, pues esperemos en Dios de que no alcance situaciones tan horribles como el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, porque allí, pues, ya les digo, imagínense, es ese tributo tan brutal que los nazis crearon. Bueno, los nazis no respetaban a nadie. Para quienes creían, ay, los nazis tan buenos, hubieran acabado con solo los latinos, y para ellos nosotros somos una raza inferior, éramos una raza inferior. Entonces imagínense. Luego está también las fuentes que puedan ser de carácter científico. Ojo, quizá lo científico no ha influido mucho en el derecho tributario. No obstante, pues en otra rama del derecho, la ciencia también ha sido, a través de sus aportes, a través de distintas situaciones que se dan, producto de legislación. Países donde, digamos, imagínense que la ciencia ya prediga, y de hecho ya en muchos casos se ha predicho puras catástrofes, digamos, por este calentamiento global, podrían hacer que, digamos, personas que se dediquen al cultivo en algunos lugares del mundo, pues se les exonere de impuestos porque tienen problemas con sequías, con inundaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, podría ser un caso, ¿verdad? Quizá no en Guatemala, gracias a Dios, todavía no hemos vivido una situación así, pero hay que decirlo, que en un momento determinado también las circunstancias científicas y naturales de este caso podrían contribuir en volverse fuentes reales, ¿no? Bueno, y vuelvo a repetir, por esos cortes que hemos tenido no es señal, sino de transmisión, no sé por qué. Por si acaso alguien se lo perdió, lo vuelvo a decir. En la microclase, hasta lo que ahorita vamos a hablar, llega el video de 15 minutos de la colega del curso. Lo que después veamos, por supuesto, sigue siendo parte del curso, pero ya no está en la microclase. Eso es la única aclaración. Así que pues vamos ahí poniéndole la atención del caso. Interpretación e integración de las normas jurídico-tributarias. Bueno, ¿cómo tienen que interpretarse y cómo es que las vamos a integrar? Hay dos artículos del Código Tributario que son los que nos dan las bases, nos dan la guía, ¿sí?
Repito, son 2 artículos, ahí los tienen ustedes en sus pantallas, el artículo 4 y el artículo 5 de nuestro amigo el Código Tributario. Bueno, primero hablemos de la interpretación. Bueno, ¿cómo tiene que interpretarse una ley? Es bien curioso que el propio Código Tributario es el que nos está diciendo, miren, a mí me tienen que interpretar de esta forma. ¡Qué bonito! Perdón, porque entonces no es que tengamos que ir a la ley del organismo judicial, específicamente donde nos dice que las leyes se interpretan especialmente conforme a su texto. Y si no, pues conforme a su contexto o espíritu. Así dice la ley del organismo judicial. Pero aquí de una vez nos está refiriendo, ¿no? Voy a abrir acá un poquito por la claridad. Ahí está. Aquí una vez nos está refiriendo estos artículos del Código Tributario, ¿en qué sentido es la interpretación? Así que tomen nota y si los tiene a la mano, subrayémoslo de una vez. Dice el número 4, principios aplicables a la interpretación. La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias. De una vez nos habló de la integración. Se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Los contenidos en este código y en las leyes tributarias específicas. Por si yo ahorita lo dije, también en la ley del organismo judicial. O sea que entonces sí, en la ley, en la LOG, bueno, sí, si nos dice esta ley que sí, nos tenemos que remitir también. ¿Y cuáles son esos principios, dirán ustedes? Bueno, igualdad. El principio de igualdad que está regulado ahí por el artículo 4 del Código de la Constitución Política. No igualdad en el tributo, porque obviamente una persona que gane 20,000 quetzales al mes no va a tributar lo mismo, y ese es otro principio que se llama proporcionalidad, que también lo refiere la Constitución misma, ¿no? 232, si no estoy mal. La proporcionalidad, ¿verdad? Pero sí igualdad en el sentido de que todos los guatemaltecos y todos los habitantes de la República al final, porque también quienes aún no siendo guatemaltecos, pues deben contribuir, ¿no? Deben de contribuir. Entonces, igualdad, proporcionalidad, ya lo decía yo, los impuestos, los tributos, los aranceles, los... ahorita lo que es permítanme. Las tasas, los arbitrios, miren, pues a veces a uno se le va un nombre tan fácil, ¿verdad? Los arbitrios, todo eso se paga de forma proporcional, ¿no? No es posible que quien gane más pague igual que de quien gane menos. Entonces, ese es el otro principio de proporcionalidad, ¿verdad? Que es otro de los que se aplica al Código Tributario. El derecho de defensa también, porque se debe respetar que si una persona como tal pues está siendo sindicada o qué sé yo, ya hablaremos luego más adelante de lo que no hoy, sino en otra clase del ilícito tributario, ¿no? Entonces también, por supuesto, no se le puede poner prácticamente condenarlo sin antes llevar a alguien a ese juicio, a cómo cobrarle a partir de un juicio y que la persona pues tenga el tiempo como para decir, mire, no, si yo sí entregué mis impuestos a tiempo. Lo que pasa es que ustedes son los que perdieron esto y esto, y aquí están mis comprobantes. Eso es básicamente a lo que se refiere este artículo 4, principalmente hablándoles su servidor de 3 garantías constitucionales que fueron mencionadas: la igualdad, la proporcionalidad y el derecho de defensa. Por supuesto, también el principio de legalidad. Por el principio de legalidad, debemos de hacer ver que no se puede, obviamente, y se me estaba olvidando, ¿cómo se me estaba olvidando esto? No se puede cobrar un tributo que previamente no esté regulado dentro de la norma. Eso es así. Eso es efectivamente como debe interpretarse. Entonces se nos está escapando ahorita
este principio, pero ahorita se los acabamos de decir, ¿no? Legalidad, puestos que están prácticamente regulados dentro de la norma y nada más que eso. Bueno, ahora cuando hablamos específicamente del tema de integración, ¿no? Que ya hablamos ahorita de cómo se interpreta, mencionamos ahí los principios, por si se les escapa por ahí, los volvemos a decir de legalidad, de igualdad, proporcionalidad y de defensa, ¿no? Esos son principios claros que tiene también el derecho tributario. Pero reitero, ahora aplicándonos a si se puede usar analogía en materia tributaria, y la respuesta es de que en pocos casos, casos muy específicos, y eso nos lo dice el artículo 5, ¿verdad? Nos habla de integración analógica. Hay ciencias del derecho que disculpen, voy a tomar un poquito de agua. No permiten la analogía. El derecho penal es una de ellas, ¿no? Recordarán ustedes ahí que no porque este delito se parezca a lo que hizo fulano, es porque él lo ejecutó, ¿no? Entonces tiene que estar plenamente tipificado dentro de la norma. Aquí, ojo que hay una integración analógica, pero nos dice la norma también en qué casos no hay que usar la propia analogía. Y eso el artículo 5 dice, en los casos de falta, oscuridad, ambigüedad, por si a alguien se le equivoca la palabra ambiguo, no antiguo, sino ambiguo, significa confuso, o insuficiencia de una ley tributaria, es decir, a veces pasa de que la ley se quedó corta, quería decir algo, pero hay vacíos legales. Entonces, ante esos vacíos legales que muchas veces puede tener la ley, nos dice acá, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4. ¿Y qué es el artículo 4? Ya lo dijimos, el principio de legalidad, de proporcionalidad, de defensa, ¿verdad? En base a esos principios es que también se debe integrar, dice acá. Luego dice, sin embargo, por aplicación analógica, no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios. ¿Qué es analógico? Viene de analogía, una palabra griega, analos. Analos significa similar, ¿no? O comparable con, mejor dicho, esa es la verdadera palabra, ahorita para no hacer los bolas. Analogía es algo que pueda compararse con, ¿verdad? Como cuando uno dice, esta mano me es más útil que esta otra mano, ¿no? Es analogía, es una comparación. Entonces dice acá, sin embargo, por aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios. Es decir, como el que tiene que pagar el IVA de su factura es el señor fulano de tal, si él no la paga, que la pague su esposa. Porque por analogía ella es su esposa. No. Aquí dice que, bueno, se puede. Tampoco se puede hacer eso, crear otros sujetos, ¿no? Pasivos, ¿no? El sujeto activo siempre será el Estado, ¿no? Pero el sujeto pasivo somos todos los demás contribuyentes, pero como vamos a crear otros contribuyentes, de saca que no por analogía no se puede. Por aplicación, luego dice, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones. Es que resulta que a las personas declaradas en estado de interdicción ya no pagan impuestos. Entonces, recordémonos de una persona declarada en estado de interdicción. Un ebrio consuetudinario, ¿no? ¿Se recuerdan de los ebrios consuetudinarios? Aquellas personas que se quedan tiradas ahí
beben día y noche, ahí sí que agarran el agua, el licor como que fuera agua, ¿no? Así como yo acabo de beber agua, ellos se toman, pero así el licor, de una forma que son asombrosos cómo se beben el licor. Un ebrio consuetudinario, damas y caballeros, puede ser alguien que una vez declarado en estado de interdicción ya no pague tributos, porque obviamente una vez declarado así ya es incapaz. Pero imagínense, entonces, como yo, va a decir alguien, no me echo los tragos de vez en cuando, entonces ya no pago impuestos tampoco, porque por analogía ya no los voy a pagar. Dice la ley que así no es. Ni por analogía pueden crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, ¿no? Estamos hablando de un incapaz, no de alguien que bebe esporádicamente. Luego dice también exenciones, exoneraciones, descuentos o deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. Sí, por analogía no podemos. ¿Verdad? De que, a la señora fulana de tal le exoneraron del pago de UCI, la exoneraron. A la señora, entonces como yo soy mujer, va a decir alguna, a mí también me van a exonerar. No. Habría que ver el caso muy específico de ella y por qué. Entonces la municipalidad le exoneró del pago de UCI, que puede ser un caso muy particular. De repente la MUNI cobró de más y ahora pues, por compensar, ¿verdad? Está buscando. Entonces no puede quedarse solo por una simple analogía lo que acabamos de decir. ¿Qué le parece? Bueno, entonces eso es, mis muy respetables, la forma en la que se interpreta e integra la norma jurídica. De ahí usted dirá, pero de ahí puede otra persona ser analógicamente un contribuyente. Sí, ¿en qué sentido? Voy a ponerles el ejemplo. El señor Isaías Macabeo, él es comerciante individual y él tiene que pagar sus impuestos. Él es comerciante individual. La entidad, los amigos, Sociedad Anónima o López y Rodríguez, Compañía Limitada, son personas jurídicas. Analógicamente, también son contribuyentes, porque una entidad es también una persona, pero por supuesto de carácter social. Entonces, ahí estamos viendo claro cómo se da este tema de analogía. Recuerdo yo en una ocasión haber leído un recurso en el que un contribuyente se quería pasar de vivo. Fíjense que esto es real, lo que les voy a decir. Y fíjense cómo él quiso esquivarse de su responsabilidad. Él era el propietario de una empresa. Recordemos que la empresa es una cosa mercantil, no porque yo lo diga, lo dice la ley. Ahí lo dice el 655 del Código de Comercio. Entonces, pero él era el propietario de una empresa, o sea, de un establecimiento. Pero por ahí hicieron mal una resolución, donde el que estaban castigando era él, propietario, por así decirlo, del gaseoso, y en realidad su comercio se llamaba El Gracioso. Entonces le decía, no, a mí no me pueden entonces, porque mi entidad, fíjese cómo quería hacerse el SAF, mi entidad no es el gaseoso, sino el gracioso, ¿verdad? Él utilizando mal, una artimaña, pues ahí no importa que sea como sea, al final le cuesta hacer un error de forma, porque el propietario era el señor Macabeo. Entonces, sea como sea, él era el que era una multa tributaria. Y tenía que pagar la multa a él, no su negocio, porque el negocio es una cosa. ¿Y qué dice el 655 del Código de Comercio? Dice, la empresa mercantil se reputa como un bien mueble. ¿Ya? Así es de claro, así lo dice la ley. Entonces, ahí usted no se quiera pasar de vivo, el que incumplió fue usted. El que no pagó los tributos de su establecimiento fue usted.
indistintamente de que el establecimiento se llame el gaseoso o el gracioso. Por supuesto, se recomendaba que se tenía que reformar la resolución sancionadora, porque, sí tenía un error de forma, pero ese era un error de forma, ¿eh? Aparte era de que se hubiera tratado de personas jurídicas, y ahí sí es un error enorme, ¿no? Porque no puede venir alguien y sancionar por decirlo así, al Dínamo Sociedad Anónima, cuando en realidad la entidad se llama el Diánamo Sociedad Anónima. Ahí sí son personas jurídicas distintas. Y ahí sí no se podía aplicar. Pero en el caso que yo les dije, se trataba de una persona individual queriéndose pasar de vivo. Al final, por supuesto, no lo logró. Pero bueno, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, hasta aquí llega la sesión que ustedes van a ver microclase, que está grabada de los 14 minutos, no por este servidor, sino por otra colega. Lo que a partir de este momento veamos no está contenido en ninguna parte. Así es de que, por favor, insisto, pónganle atención, y si alguien no está de sus amigas, amigos, novio, novia, esposo, esposa, lo que sea, pues lo ponen ustedes al día y le dicen, mira, la segunda parte de lo que él nos habló, eso no está en la microclase, así que no lo vas a hallar. Entonces, mejor vámonos a ver la grabación completa, y si no, pues ustedes sabrán ahí más o menos como a la hora de estar dando la clase fue que empezamos a hablar esta última temática, que son las formas de extinguir las obligaciones tributarias. Así es. Extinguir, ya sabemos que se refiere, el verbo extinguir es un infinitivo que nos habla de poner fin. Por eso cuando decimos, ay, se extinguió, decimos que se acabó, ya no hay, era lo último, eso es extinto. Entonces, ¿se pueden extinguir las obligaciones tributarias? La respuesta es que sí, ¿verdad? Hablamos en esta tarde, esto ustedes ya lo vieron, pues, realmente es un repaso, pero este repaso nos va a servir para tener bien fresco esas 5 formas, porque son 5, acuérdense, como los dedos de su mano, son 5, y así quiero que ustedes las reciten, son 5, no vayan a decir, eran 3, no, 5, como los días hábiles de la semana, 5 como los dedos de sus manos, 5 como, ¿qué? 5. Dice la primera de ellas, hablemos de el pago. Bueno, aquí en sus pantallas dice algo muy simple, tal vez hasta lacónico, dirán ustedes, o sea, muy, muy breve, pero ¿qué es la realidad? El pago es la única forma normal, de extinguir una obligación. Ojo, y no solo en lo tributario, en lo civil, en lo mercantil, ¿verdad? En lo laboral, en todas esas áreas del derecho, pagar es la forma de decir, no tengo obligación. Se acabó. Es que usted debe 1000 quetzales. Aquí están sus 1000 quetzales. Ya no le debo nada. Ya no me debe. Pagar es la compensación económica producto de justamente un servicio, un tributo, o bien de una obligación que alguien ha adquirido. Eso es el pago, es esa retribución económica. Repito, es la única forma normal de extinguir obligaciones. Tal vez alguien va a decir, pero no usted dijo que son 5. Sí, pero el pago es la única normal. Entonces las otras 4 son anormales, va a decir alguno. Pues si les quiere llamar anormales, digámosles así, pues. Pero solo el pago es la normal.
Las otras 4, pues bueno, llamémosle que no tan normales, o si usted quiere, dígales anormales, ahí como usted quiera. Pero solo esta, mi querido estudiante, bueno, usted ya es cuasi abogada, cuasi abogado, ¿verdad? Entonces, solo esta es la que efectivamente nos viene a decir, mire, la obligación se acaba. Entonces, el Código Tributario nos refiere ahí en el artículo 36, que es el pago. Miremoslo, pues. Y dice, el pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación. ¿Mm? La administración tributaria puede exigir que se garantice el pago de la obligación tributaria mediante la constitución de cualquier medio de garantía. Bueno, eso ya tiene que ver como cuando una persona no quiere, ¿verdad? Pero esos son otros 20 quetzales, diría él. Pago es la única forma normal de ponerle fin a la obligación. Pues ahí extingue la obligación. Como usted no quiere tener obligaciones, pague. Y por cierto, si alguien le debe dinero a alguien, páguele. La otra persona no se los prestó porque le sobrara, sino porque lo quería o lo presumía su amigo o su amiga, ¿verdad? Y vale más una amistad que un poquito de dinero. Entonces, pero eso, bueno, solo ya saben ustedes que yo normalmente me gusta hacer comentarios, ¿verdad? Pero es una reflexión. Si ustedes son de los amigos que pagan, los felicito, las felicito, sigan así. De veras que nos faltan más hombres y mujeres responsables en nuestro país. Bueno, ya hablamos del pago. Es muy simple, no hay mucha ciencia en eso. Ahora entendamos cuáles son las otras formas de ponerle fin a una obligación tributaria, pero ojo, ya no son formas normales. Estas son formas, si usted quiere, llámeles anormales, si usted los quiere, llámele otras formas de, o bien formas atípicas de ponerle fin a las obligaciones tributarias. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar. Me gusta esta porque de repente algunos de ustedes están como lo que dicen en sus pantallas, están en total confusión ahorita. De que, no, a mí esto ya me hizo bueno, aunque yo creo que no, porque esto ya lo vieron. Lo que pasa es que a algunos quizás se les olvidó, otros no llegaron ese día a clases, otros se durmieron, lo que sea. U otros ahorita dirán, sí, yo me acuerdo de la confusión. Re bien, ay Dios. Ya hasta aburrido estoy de oír lo mismo. Está bien, no le cae mal volverlo a escuchar. Cuando hay confusión, igualito que en materia civil, recordarán ustedes que en derecho civil dice que la confusión es cuando en una misma persona se reúnen las calidades de deudor y acreedor. Un mismo sujeto adquiere esas dos calidades. Entonces, ¿qué hacemos? Hay sujeto activo y hay sujeto pasivo. El sujeto activo, el acreedor, pasivo, el deudor. Siempre. Pero de repente, el acreedor se vuelve deudor. ¿Tiene sentido pagar esa obligación? Se acabó. Entonces ustedes dirán, qué confuso. Sí, por eso es que se llama así. Por eso es que se llama confusión. Pero la confusión no es tan confusa. Ahorita solo hice un juego de palabras por molestar. La confusión no es tan complicada, mis apreciables, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos cuándo ocurre. Y sabrán que lo mencioné en algún momento, ¿no? Que hablé en algún momento de ella hace 15 días que tuvimos la última clase. Hablé un poquito de la confusión y ahorita pues estamos profundizando. Dice acá, ¿qué ocurre? Dice, cuando el sujeto activo de la relación tributaria, ¿quién va a ser siempre el sujeto activo de la relación tributaria? Ahí está entre paréntesis, el Estado. ¿Siempre va a ser el Estado? Sí. ¿Y por qué? Porque sí. No, o sea, sí, porque ni modo. ¿A quién más se le van a pagar los tributos? Al Estado. Por eso es que él es un sujeto activo. ¿Ah? ¿Y siempre va a ser el sujeto? Sí, en materia tributaria siempre. Siempre.
¿Quiénes dirán? Ah, pero también la MUNI. La MUNI es el Estado. Es una entidad del Estado. ¿Sí? La SAT es una entidad descentralizada del Estado. Entonces, damas y caballeros, pues, ahí está. Sucede, dice, que ese sujeto activo, que es el Estado, como consecuencia, ahí dice clarito, mire, de una transmisión de bienes o bien también de derechos, se convierte o también asume de forma simultánea, porque tiene que ser en el mismo momento, en el mismo acto. En ese mismo acto, él mismo se convierte en deudor. ¿Qué le parece? Y es así, damas y caballeros, como se da la confusión. Aquí yo puse un ejemplo que me parece el más claro. Yo estoy seguro que esto ya les hablé alguna vez. De cómo se da, mire. Ejemplo, dice, cuando el Estado recibe una ¿qué? Herencia. ¿Ah? Entonces viene, ¿y cuándo es que el Estado recibe una herencia? Recordémonos. Una persona va a dejar la herencia, pero resulta que esa tiene más deudas. Debe ISR, debe IUCI, debe, híjole, un pistarrajal. Entonces no es solo decir, ay, qué bonito me dejaron la herencia, pero no saben qué. Muchas veces no dejan fincas o granjas, sino dejan sobre las piedras, decía un doctor que yo conozco. Entonces, aquí vemos cómo se da esa situación. Solo me disculpa unos segundos, voy a encender acá la luz porque ya necesito luz artificial. Estoy en 2 segundos con usted. Ahí estamos. Dispensen ahí por los segundos, porque si no ya no voy a ver nada aquí. Ya estamos algo chocos, entonces ni modo. Entonces el Estado dice, bueno, nadie quiere esta propiedad, me la quedo yo. Ah, pero sí, yo mismo Estado debo. Ay, me voy a cobrar, no, ¿verdad? Entonces el Estado dice, ahora ya me quedaron los bienes a mí, puedo hacer. No me voy a cobrar a mí mismo, dice el Estado, no, ¿verdad? Entonces le quedan ahora al Estado y listo. Eso es la confusión. Ya las deudas tributarias que tenían por ese bien, la herencia es el típico ejemplo, yo diría, de la confusión. ¿No? Así de que ya lo sabemos. Esa es la forma típica, atípica, una de las formas atípicas de ponerle fin a una obligación tributaria. El artículo 45 nos menciona este tema. Ahí lo dice, vea. Concepto, la reunión del sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor extinguen esa obligación. Ahí está. Esto es confusión. Espero que no se hayan quedado confundidas y confundidos. Hablamos ahora de la número 3. La condonación. No condenación, ¿no? No es un error. Sí lo escribimos bien, así se llama. Yo sé que ustedes se recuerdan. Condonar, que es como decir perdonar. Ah, qué bonito, ¿eh? Un sinónimo. Si lo queremos ver así, pues son lo mismo. La condonación, y muy aplicables, también es denominada la remisión. Cuando dice, mire, el Estado le va a remitir, ah, qué rico, ya me perdonó. Eso le está diciendo. Mire, el Estado le va a condonar, ah, la que alegre, qué bien. Eso es lo que ustedes tienen que alegrar. Tiene que uno que ponerse triste cuando dicen el Estado le condena, ¿verdad? Pero aquí no es condena, sino es condonar o remitir, pues. Y ahí dice que ¿qué es? El acto jurídico por el cual el acreedor, ¿qué hace el acreedor? Renuncia al pago, renuncia a su derecho de acreedor, o dice, mire, le voy a perdonar que me pague esto, págueme solo lo otro. Normalmente,
a nivel del Estado, la condonación ocurre no específicamente sobre toda la obligación, pero sí sobre las multas o recargos. Por decirle algo, ustedes, yo sé que lo han visto. Cuando dice, sobre todo cuando el tema de licencia, ahorita que a mí este año ya me vence, bueno, en unos meses me vence la licencia de conducir, tengo que ir a renovarla, ¿no? Entonces muchas veces dicen, ay, pero tengo que pagar multa, ¿no? Pero si viene y el mismo Estado dice, mire, vaya a sacar su licencia, le vamos a perdonar la multa, y le vamos a condonar, le vamos a remitir la multa, pero vaya a sacar su licencia. Está bien, el Estado lo puede hacer. Es más, quien tiene esa atribución, ojo, única y exclusivamente es el presidente de la República. Esto está en el artículo 183, inciso R, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa es una atribución que tiene el presidente de la República, el poder realizar efectivamente esta clase de situaciones. Ojo, normalmente la condonación no extingue completamente toda la obligación, hay que aclararlo. Extingue la obligación accesoria, que usualmente es una mora, una multa, un recargo, ¿sí? Normalmente no es toda la obligación, no es toda. Eso sí hay que hacerlo ver, a pesar de que no está así muy claro, pues así hay que ustedes tenerlo en mente para que no se vayan a hacer bola jamás. Pero en otras legislaciones sí se da, la condonación existe. Por así decirlo, en Estados Unidos de América, el presidente puede condonar a una persona de sus impuestos y de una vez del pago, no solo de sus multas, sino de todos sus impuestos. Lo condona y listo, de una vez queda liberado, ¿no? de pagar los mismos. Entonces, es un ejemplo, ¿no? de otras legislaciones. En Guatemala, reitero, pues básicamente la condonación recae sobre multas y recargos. Creo que tienes, alguna vez hemos pagado una multa de tránsito. A mí a veces lo de la multa de tránsito me enfada porque todos los días uno observa multa de tránsito o gente que debería ser multada por no cumplir con la ley de tránsito, y de repente uno que sí la cumple y solo comete una breve situación, como a mí me sucedió una vez que a las 9 de la noche me quedé hace unos años ahí tapando un pedacito del paso de cebra. Ya me multaron porque eran las 8 de la noche, o sea, no había cola de nada, no estaba pasando gente y aún me multaron. Y de repente hay gente que, insisto, ella no le pone pidevías cuando va a cruzar, se pasa los semáforos, y esos muchas veces no están con multas. Pero bueno, eso solo es una de las situaciones que ocurre. El artículo 46 de nuestro Código Tributario nos refiere a la condonación. Y mira lo que dice. Dice, condonación, la obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por la ley. Dice, las multas y los recargos pueden ser condonados o remitidos por el presidente de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 183, inciso R, de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso de la República y lo establecido en el artículo 97 de este código. Bueno, breve, brinquémonos al 97 para ver a qué se refiere. Y ahí está el 97, miren lo que dice. Exoneración de multas, recargos e intereses. Y debería decir recargos e intereses, pero bueno. Dice, la exoneración de recargos y multas corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercitar esta facultad. Los intereses constituyen recargos. Entonces, voy a decir, presidente, pero el presidente también puede decir, mire, SAT, como ustedes se recordarán, hace un rato hablamos de que ahí MAICON, no es MAICON, sino es el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, quien da la licencia, ¿no? Acuérdense, dijimos que debería haber una concesión ahí.
Pues el caso es de que bajo esas situaciones, el presidente delega y dice, mire, sí, señor presidente, no es que crea que cualquiera podemos exonerar el pago de una multa. Está bien, de acuerdo. Yo lo autorizo. Es decir, va el visto bueno del presidente. No es que cualquiera, ¿verdad?, pueda andar condonando una deuda, una obligación. No, no, no. No es cualquiera. La ley ahí lo dice. Y hemos leído en qué caso dice la ley, ¿no? Presidente o personas que éste delegue para dicha facultad. Bueno, avanzamos a la penúltima. La penúltima se llama compensación. Bueno, ¿qué es eso de compensar? Yo me recuerdo una vez que una maestra, yo estaba esmerándome, ahorita se acerca el día de la madre, ¿no? Estaba esmerándome por hacer una tarjeta para mi mamá. Tenía 7 años, ya se imaginarán la ilusión de un niño de 7 años. Y viene y yo estoy haciendo bien bonita mi tarjeta y me quedó como yo quería, tal vez estaba fea, pero era mi esfuerzo para hacerla a mi mamá. Yo se la di a la maestra que dijo para que me la calificara. Entonces, después empezó a llamar a todos y maestra, ¿mi tarjeta? ¿Me la entregaste? Sí, yo se la entregué. Ahí, y por ahí está. Yo empecé, búsquela, por favor, en la tarjeta para mi mamá. Ay, la maestra, y me decía, bueno, es que sí me acuerdo que me la diste, me dijo, sí me acuerdo, me dijo. Ay, Dios mío, me dijo, y vio que yo tenía 7 años, tenía los ojos con lágrimas, porque era el regalo, era mi tarjeta para mi mamá, ¿no? Entonces me dice, ay, mi hijo, mira, aquí cargo otra, ponle ahí el mensaje que le hayas puesto a tu mami, y yo así como que, pero no es la que yo le hice. Y me dio esa tarjeta y ella viene y dice, ay, te voy a poner unos puntos extras, ¿verdad? Ahí ya dejé de querer llorar. Te voy a poner unos puntos extras porque, ay, perdóname, perdí tu tarjeta, me dijo. Le doy este ejemplo porque creo que ese es el que más nos va a recordar lo que es la compensación, ¿no? Dice acá que sí es una forma de extinguir la obligación, pero ¿por qué dice? Ocurre cuando el deudor tiene un crédito a su favor. Tener un crédito, ¿verdad?, es justamente tener un saldo positivo. Y eso va a servir ¿para qué? Para aminorar o cancelar por completo la propia obligación que tenga. Digamos, imagínense que yo tengo que pagar de IVA, tuviera que pagar de IVA este mes 2,000 quetzales de IVA, imaginando. Pero vengo yo y por error coloco 4,000 quetzales. Después digo, híjola, ¿qué hice? Ya le regalé al Estado 2,000 quetzales más. No, pues también no es así, ¿verdad? Tampoco el Estado lo devuelve, así que se diga, normalmente, ¿qué es lo que hace el Estado? Lo compensa. Busca la compensación. Le dice, ay, mire, sí es cierto, usted depositó más. De impuestos eran 2,000, usted depositó el doble. Bueno, no es que diga el Estado, bueno, ahí a su problema y a su rollo se acabó, no. Vamos a compensarle, le dice el Estado. Entonces, de lo que tenga que pagar el otro mes, aquí ya se le deduce. No, devuélvame la plata. No se la vamos a devolver, vamos a compensar. La ley nos permite que nosotros hagamos esto, que compensemos. Así le dicen a uno, ¿no? Entonces, eso es la compensación, mis apreciables. Cuando prácticamente habiendo un crédito al favor de la persona, pues efectivamente el Estado dice, señores, sí se la doy, sí se la otorgo, ¿verdad? Entonces se da de esa forma la compensación. Bueno, luego la compensación está en el artículo 43. Aquí qué extraño que no esté anotada, pero bueno, leámosla. Dice, se compensarán de oficio o a petición de parte de oficio, lo tendría que hacer el Estado incluso,
o a petición de parte del contribuyente o responsable, los créditos tributarios líquidos y exigibles de la Administración Tributaria con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable referentes a periodos no prescritos. Sí, porque también no le va a decir el Estado, ay, mire, como usted hace 15 años, usted debía, ahí le vamos a poner, no puede. No prescritos, o sea, de los que están de ahorita en adelante. Tampoco se me quiera pasar de vivo, señor Estado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice el artículo, y va que la misma ley lo dice. El 44 nos habla de la compensación especial, no espacial. Dice, el contribuyente responsable podrá pedir la compensación total o parcial de sus deudas tributarias con otros créditos tributarios líquidos exigibles que tenga a su favor, aun cuando sean administrados por distinto órgano de la administración tributaria. ¿Cómo así? Yo tengo que pagar el IVA a la SAT, pero resulta que también tengo que pagar ¿cómo se llama este? El UCI a la municipalidad. Entonces yo le digo, mire, hazme un favor, compénseme. Lo que aquí me tiene que dar devuelto de IVA, como quien dice, o sea, el crédito que tengo, se lo da a la MUNI. Es que no se puede porque son dos instituciones. No. Señor, a mí no me venga con eso. La ley habla de la compensación especial en el 44 y dice que usted lo puede hacer. Así que hágalo, su trabajo, por favor. Así de simple. Y no porque lo diga yo, que yo soy abogado, que nada, lo dice la ley, ¿verdad? Siempre es bueno, mis queridos estudiantes, que uno como abogado no diga, sí, yo soy abogado. El abogado dice, no porque lo diga este humilde abogado, sino lo dice la ley. Y nadie es superior a la ley. Qué bonito cuando uno habla así, que dice, ay, Dios, es un abogado que respeta la ley. Qué bueno, ojalá que así sea. Y por último, mis muy apreciables, tenemos la prescripción. Bueno, como ustedes recordarán, hay dos tipos de prescripción. La extintiva o liberatoria, que es esta, y está también la positiva o adquisitiva, que también es llamada en materia civil sobre todo, ¿no? Como usucapión. Sirve para que una persona pues, pueda adquirir una propiedad una propiedad, sino derechos posesorios por el paso del tiempo, ¿verdad? Pero en materia tributaria es negativa o liberatoria. Y es decir, que por el plazo que establece la ley, vamos a ver cuál es, pues si no ejercitó el Estado su derecho de perseguirme para cobrarme, también prescribe el derecho. Entonces dice, esto, el artículo por ahí por el 49-50 nos habla de la prescripción. Dice que la libertad de la responsabilidad tributaria mediante el transcurso del tiempo. Eso es la prescripción. La ley establece, dice, 4 años cuando yo, contribuyente, estoy inscrito y no me cobran los impuestos. Cuando ellos me los quieren venir a cobrar 4 años después, yo digo, eso ya prescribió. Ay, pero prescribió. Y no es que un abogado, porque mira, a veces piensan de que un abogado tiene que mentir. Yo debía tales y tales activos. Eran del año 2015. Estamos en 2022. Y yo estaba inscrito. Y usted no me los cobró. Así de que prescribió. Así de simple. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no estoy inscrito como contribuyente? Ahí la cosa cambia. Porque entonces no es que el Estado se hizo loco, sino yo fui el que me hizo loco. En este caso dice que la prescripción se amplía hasta 8 años. Imagínense. Entonces, y ojo, porque aquí tenemos todos los enunciados de cuándo es que se interrumpe esa prescripción incluso, ¿verdad? Para tomarlo en consideración, porque muchas veces uno, resulta de que no me cobró en 4 años, pero cuando uno va o hace una de estas cosas, echó a perder la prescripción. Pongamos atención a las que dice la ley. Uno dice, por la determinación de la obligación tributaria. ¿Cómo así? Ya llevaba
3 años con 11 meses. Y de repente el nuevo de la SAT que llegó dice, un momento, vamos a la determinación a ese atribuyente. Y empiezan, ¿qué es la determinación? Ya vamos a recordarnos de esos términos. Es el cálculo exacto de lo que tiene que pagarse. Eso es la determinación de un tributo. Entonces, mire, se le determina. Entonces, tú le mandan el correo. Esa determinación, ese informe de impuestos interrumpió la prescripción. Entonces tendríamos que contar 4 años a partir de ese día que le hicieron el cálculo. Imagínense. El siguiente supuesto nos habla, dice, la notificación de resolución de ajustes u otros. Fíjense que ya llevamos 3 años con 11 meses. De repente me notifican, mire, le hacemos un ajuste, no son 5,000 de IVA, son 15,000. A partir de ahí, de ese ajuste, qué bárbaro, mejor, ay Dios mío, otra vez sucedió, mis apreciables estudiantes, permítanme. Voy a darle aquí, quedarme en la llamada, porque mire, tan chévere que estamos y de repente, no sé, ¿qué pasa? ¿Por qué estaba pasando esto? Por evitar este efecto. No compartan la pantalla. Espérenme. ¿Qué pasó con la presentación? Ahí vamos a ver. Y lo malo, ya vamos a terminar, ¿eh? Ya vamos a terminar, mis apreciables. No sé qué pasa. Bueno, todo dice cuando el contribuyente interponga recursos. Yo me hice bolas y ahora estoy interponiendo un recurso. Ya vamos a ver cuáles. Yo mismo interrumpí la prescripción. La cuarta dice, cuando hay un reconocimiento expreso o tácito de la obligación por hechos que son indudables. Yo digo, no pague los impuestos. Uy, ahorita voy a pedir que me den una prórroga. Entonces hago, como ahora eso se puede hacer de forma electrónica. Ese correíto que yo mandé, esa comunicación electrónica, donde estoy aceptando, eso, damas y caballeros, es una forma de interrumpir la prescripción. Si solicito facilidades de pago, no digamos, ¿no? Ay, no, como tengo que pagar 150,000, voy a pedirle que me pongan ahí facilidades. Ya ni se acordaba la SAT. Y ya con eso se interrumpió. Ya llevaba 3 años con 11 meses y medio, pero con eso se interrumpió, así que a volver a contar. La siguiente dice, cuando haya notificación o cualquiera de las partes de una acción judicial, obvio, si ya se inició un juicio económico coactivo para cobrarme, pues es obvio que ahí ya no hay prescripción ni nada. Siguiente, cuando hay un pago parcial de deudas, bueno, dice el contribuyente, ya llevo 3 años, y ahorita voy a pagar, voy a depositar 50,000 de los 500,000 que debo. Ese depósito parcial interrumpió la prescripción. Lo dice por providencia precautoria o medida de garantía